Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:46 en la mañana. De Leonid Arciza vamos a escuchar otra opinión sobre lo que nos dejó el informe de la Nación presentado por el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, el último viernes 24 de mayo ante el Pleno de la Asamblea Nacional. El analista político Pablo Morales está con nosotros. Pablo, ¿cómo está usted? Bienvenido, qué gusto. Buenos días, Belki, buenos días, Fabricio. Pues gracias. Muy contento. Creo que al igual que todos los ecuatorianos, después de verle hablar al presidente, no sé si todos los ecuatorianos, pero la gran mayoría de los ecuatorianos que no están ensimismados en la política, les ha llegado un contenido del que siempre viene haciendo el presidente y que lo ha hecho a la perfección. Cuando hablamos de la parte, digamos, comunicacional. La parte comunicacional, la forma, el estilo. Cuando llega el presidente, estaba revisando unos apuntes míos mismos, cuando llega el presidente hace 6 meses, llega sobre esta idea de lo nuevo versus lo viejo. Obviamente ya 6 meses gobernando le ha costado algunas otras dificultades ya a nivel de asamblea, luego logró sacar cinco leyes, ¿no es cierto? Con una mayoría que quizás ese clivaje anticorreísta veía como peligroso esa cercanía al correísmo, pero él sigue, digamos, pensando en esta nueva forma de comunicar. Para los que están en la política, el círculo rojo, dicen, bueno, pero no nos habló del futuro, que nos diga bien cuál es este pacto nacional, por qué nos habla del pacto de las mujeres, del medio ambiente, de la productividad, ¿dónde están esos datos? Y creo que no se fijó, o no se, inclusive mucha de la información ni siquiera la dijo. Estaban en los videos, que tampoco estaban leídos. Es decir, está pensado en gente que seguramente va a comenzar a enterarse qué pasó en ese informe, con videos a los que no va a estar oyendo porque no va a estar en posibilidad de oírles, sino que les va a ver. Es decir, está pensado no solamente para el que escucha la radio o ve la tele, sino para el que esté con el celular. Ahí, por ejemplo, y esa es parte, por ejemplo, de mi inquietud, que yo lo mencioné hace minutos, porque, claro, los videos le permiten llegar a un nicho. Ya, seguramente al nicho más joven, al nicho que puede ser considerado los potenciales electores del presidente Noboa, pero por ejemplo, a alguien que pudo haber estado escuchando por radio el Informe de la Nación, no sabía de qué le estaban hablando porque escuchaba música, pero no tenía las cifras, por ejemplo, que presentaron de los operativos, o de los temas económicos, o de los temas de la educación superior. Sí. Eso no le llegó en audio a la gente que pudo haber estado escuchando. Dos cosas ahí. La primera es, no considero que las redes sociales sean ya nicho en Ecuador. Segundo, no creo que TikTok o la comunicación TikTok que hace el presidente esté enfocada solo a los jóvenes. Si uno ve las encuestas, inclusive en mayores de 50, él tiene muchísima más llegada que en los jóvenes. Eso te deja claro que su forma de comunicar, que ha sido siempre de esta forma, ¿no es cierto? Y con utilización de redes sociales, no está enfocada en un nicho juvenil, sino que es una comunicación juvenil. Y su votante, que no es nicho, ni las redes sociales resultan nicho, son más amplias que eso. Entonces TikTok es una gran herramienta que no está pensada solo en los jóvenes, sino que le está funcionando con los que no son jóvenes, con los que no tienen TikTok y que tienen acceso a los videos, ¿no es cierto?, en los que él va generando algo, creo que es esencial aquí, la agenda de comunicación semanal en el país. Él va poniendo los temas todas las semanas y no lo ha dejado de hacer desde que llegó. Y eso sí que ha sido un quiebre de lo que había pasado hasta la anterior presidencia, donde todavía Correa seguía siendo un poco el que iba gestando esos temas. Y aquí él aparece con una nueva forma de hacerlo y quizás medida también, porque si ustedes revisan la salida del Plan Fénix, que fue días, el 22 me parece, el Plan Fénix 2, tiene mucha más importancia en redes, mucha más conversación digital que obviamente el Informe de la Nación. Entonces, creo que está claro el presidente quién es su interlocutor y qué le importa a su interlocutor. Y su interlocutor lo que quiere saber es, vamos a tener seguridad, vamos a tener empleo, y es un poco de también el formato que él, un poco redondeando cifras, va comunicando, y con la utilización de la mitad de su tiempo, ¿no?, que es como 27 minutos, la mitad del tiempo son videos. Pablo, es cierto que la forma de comunicar del presidente Noboa es característica y que ha marcado una diferencia con gobiernos anteriores. Lo hemos visto a lo largo de estos 6 meses. No obstante, respecto del Informe de la Nación, lo que se ha recalcado es que era un evento trascendental en el que el presidente de la República se expone ante el país para dar información clara y precisa respecto de lo que se ha trabajado a lo largo de la gestión hasta ese momento. ¿Por qué no, de alguna manera, conjugar esta nueva forma de comunicar
con brindar a la ciudadanía, brindar a la población datos reales y un poco más contundentes respecto de ese trabajo, porque también la lectura puede ser poco y nada se ha hecho, no tenía mucho que comunicar y por eso se ocuparon 28 minutos para la exposición y casi la mitad de ese tiempo para la proyección de videos. A ver, me encanta tu pregunta porque nos pone otra vez a pensar cómo lo va a sentir la gente. Y creo que el presidente escoge, bueno, nosotros tenemos una consultora que se llama Péndulo y lo que nos encargamos es de avisarles a los empresarios, a las empresas, cuáles son los riesgos políticos que tienen. Y frente a lo que acaba de pasar, cuál es el riesgo, digamos, cuál es la pregunta que todo el mundo se está haciendo, ¿se está alineando o no el presidente para la reelección? Y creo que el presidente comienza a contestar eso porque comienza este evento importante en la política nacional, gestando un espacio de masas. ¿No es cierto? Un espacio de masas, además ya una señal de precandidatura con esos cartones ahora ya con la banda presidencial, en los que le da este nuevo fuste, digamos, ya no de ese político que llegaba recién a presidente, sino de este político que además llegaba ya a una asamblea donde ya no tiene esa mayoría. Sin embargo, el primer discurso, el de Henry Kronfle, es la asamblea está llamada a dar gobernabilidad. Entonces, tú ves, ¿no es cierto?, que mientras yo también me considero parte del Círculo Rojo, estábamos necesitando precisión en cifras, precisión en datos y quizás que nos diga cuál es la mega obra que va a hacer o que se va a lograr cerrar, cuál es la primera APP que se va a cerrar. Creo que él está pensando más en continuar con una línea de discurso que le genera la posibilidad de seguir conectando con ese votante que tiene, que no es nicho. Pero no termina siendo una línea de discurso. A ver, salgamos del Círculo Rojo. Señora, yo también soy parte del Círculo Rojo porque obviamente uno espera efectivamente tener mayores precisiones incluso para alimentar el debate y la discusión sobre los temas de fondo. Pero salgamos de ese Círculo Rojo. No termina siendo una comunicación extremadamente light, donde no se profundizan los temas, sino que hay anuncios con lugares comunes, se utiliza magistralmente los recursos tecnológicos y para de contar, Pablo. Me encanta esa pregunta también. ¿Por qué? Porque siento que la mesa del debate, es decir, acabamos de tener en esta misma radio hace minutos la entrevista con el otro posible candidato presidencial. Y la gran propuesta es, del otro lado, es no le bajemos la cabeza al FMI. ¿Qué significa eso? ¿Con qué se come? La gente no puede entender eso. Lo que sí se entendió es el tono del presidente, quizás hasta bélico, fuerte, empoderado de la guerra contra las mafias, del triunfo que él siente que ha tenido en contra de las mafias. Para muchos politólogos dicen, oye, pero exageró, tal vez debió decir, necesitamos más apoyo a la gente porque todavía nos falta un pedazo que es aún más complejo. No, muy positivo, muy empoderado y creo que justamente en esa mesa donde él está debatiendo, casi que hay una ausencia de debate. Y quizás por eso la elección de no aumentar temas de debate, porque en ese debate inexistente, porque hay una ausencia de contrincantes, lo está ganando con la información que está dotando a esa mesa de debate. Yo lo que veo es, la gente, no veo, bueno, de aquí hasta noviembre va a haber un cambio en el mapa político, ¿no es cierto? Pero yo no veo, solo de oír la entrevista anterior, que la izquierda, por ejemplo, para mediados de junio se ponga de acuerdo. O sea, el propio Leonidas Díaz acaba de cuestionar el hecho de que Pedro Granja fue anunciado el fin de semana por el Partido Socialista, Jorge Escala fue anunciado la semana anterior por Unidad Popular. Más allá de que, digamos, son precandidaturas y quién sabe que en algún momento se decline, ¿no? Puede haber un nuevo outsider, ¿no es cierto? ¿Quién va a ser el outsider? Todavía no está claro. Siendo que el presidente sí es ese candidato de derecha o que va a sumar las fuerzas de la derecha, pero en su discurso siempre él se ha posicionado o se ha autodefinido como de centro izquierda. Hay que ver cómo se va acercando a esos sectores. Y claro, creo que ya en la medida en la que nos vamos acercando a una precandidatura, llegando ya hacia noviembre, quizás le comience a hablar más a las causas. Uno de los temas que más conversación digital generó fue este tuit en el que le contesta a Mark Ruffalo sobre el tema del Yasuní. Es decir, sí hay una búsqueda de ir conectando con estas pequeñas causas, pero tampoco veo una gran velocidad en hacerlo. ¿Por qué? De nuevo, claro, yo no estoy seguro, pero lo que veo es que en ese espacio todavía hay una ausencia de debate. Siento que la oposición se ha encargado de atacar. Entonces, Olón, México, Palo Quemado, FMI, y todo esto, digamos, con cero timing. Y para cuando llegue el momento de la elección, ya todas estas cosas ya las habremos oído demasiado, las habremos licuado demasiado, y siento que el presidente lo que está haciendo es continuar en su esfuerzo de seguridad, ¿no es cierto? Quizás sea un poco monotemático, pero creo que el resto de los ecuatorianos también estamos bastante monotemáticos. Le oía el otro día
a un politólogo que decía, bueno, las mamás ahora ya no solamente hacen cadenas de oración para gente que está enferma, sino inclusive para la seguridad, para gente que le han secuestrado. Entonces, creo que todos estamos un poco en la urgencia de este primer tema, que es la seguridad, y un poco eso es lo que ha ido a hacer el presidente, es hacer lo que para ese 60% casi que tiene de aceptación, seguirles hablando en la forma en las que les viene hablando, y que le ha funcionado muy bien, ¿no es cierto? Y con jugadas inteligentes como haberse puesto estos zapatos que a la gente les llamó muchísimo la atención. Para reducir el debate a ese tema, Pablo. Yo no sé si sea para reducir el debate a ese tema, pero sí que dio un espacio de debate a la gente que quiere entrar a algo que él viene haciendo bien, y es este ejercicio sarcástico del poder. Entonces, como él viene jugando ese ejercicio sarcástico de burlarse un poco del presidente Correa, sobre todo, que es el gran interlocutor del otro lado, sin parar, casi 6 meses, y cada vez con más fuerza y, digamos, con ataques más sólidos, él sabía que se le iban a burlar, y yo creo que sí quería un poco que entre en ese mismo Pero espacio. aparte de burlarse, debajo. resulta que el debate, sobre todo digital, se centró en el fin de semana en los zapatos del presidente. Y en la vestimenta de Lavinia. O sea, de Balbonesi. no se habló de los temas de fondo, se hablaron de los zapatos. Y la comparación con Bunky y todo eso. Sí, pero cuando se va a Italia se habla de si es que había tomado algo o no. Digamos, tampoco es solamente el ejercicio del esfuerzo que hace el presidente por hacer las cosas, sino también lo que recibe de este espacio, de este nuevo espacio que yo, de nuevo, creo que no es nicho, que son las redes sociales, donde la conversación no está controlable sobre los grandes temas que nos gustaría a muchos, sino más bien sobre un poco esta gran comunicación de generadores de contenido, que es más bien cercana al entretenimiento. Y desde ese espacio de entretenimiento es que creo que el presidente también va generando contenidos que la gente pueda comprenderlos, sentirlos más cercanos, en la medida de lo que resulta necesario, porque como les digo, hasta el día de ayer, y habrá que ver en lo que va de la semana, la conversación sobre el informe de la Nación no era tan importante como fue el Plan Fénix. Entonces, Plan Fénix 2, ¿no es cierto? La salida del Plan Fénix 2. Pablo, salgamos de la forma y vamos brevemente un poco al fondo, a propósito de las cifras que sí expuso de alguna manera el presidente Noboa. Fabricio al inicio del programa hacía referencia y destacaba el trabajo que hizo, por ejemplo, Lupa Media, esta cuenta que hace verificación y que hizo verificación al instante respecto de los datos ofrecidos, y señaló como falso, a propósito de la contrastación, varios temas, lo que tiene que ver con la reducción de muertes violentas, lo que tiene que ver con la reducción de 1.000 puntos del riesgo país, estos 120.000 cupos para universidades e institutos tecnológicos de los que habló el presidente Noboa, la inversión en el mantenimiento del puente Las Caras, entre otros aspectos. Se expuso como falso, insisto, a partir de la contrastación de la información propia brindada por las instituciones públicas o por el propio gobierno. ¿Qué lectura merece esto? ¿No es irresponsable? Esto sí creo que es importante, porque esto sí ataca a uno de los pilares más importantes del gobierno, que es su credibilidad. Sin credibilidad es difícil que siga manteniendo su popularidad. Y entonces, el ejercicio del poder, la revisión de los datos, la gestión de esta información, que además no es esta la primera vez, no es en este informe la primera vez que ha habido errores sobre cuántos nuevos empleos jóvenes hay, digamos, no es la primera vez. Creo que esto sí es algo en lo que el gobierno tiene que mejorar, porque por el momento, bueno, no se ha sentido un gran remesón de choque, digamos, en sus números basado en esto, pero el desgaste sobre credibilidad sí que es importante cuidarlo. Y quizás el equipo de gobierno va a comenzar a tener o revisar con más acuciosidad los datos como los están informando, porque esto sí llama la atención. Este tipo de errores un poco de bulto no deberían darse en un informe de la Nación, que no es revisado solo por el presidente, sino por un gran equipo que debería estar al tanto de esos datos. Acá uno de nuestros oyentes dice, conclusión, la gente necesita circo y eso está bien. ¿A dónde vamos? Pregunta. ¿Usted qué le responde al oyente? Bueno, yo no puedo decir qué es lo que necesita la gente. ¿Usted qué cree? Lo que sí podemos decir es qué es lo que se demuestra, ¿no es cierto?, en la data, qué es lo que quiere la gente. La gente quiere es un poco metida, digamos, en trabajos que son muy complejos, en una vida diaria muy compleja, sí necesita un espacio un poco de interconexión, no solamente tan formal, sino también un poco lúdica, y creo que el presidente ha logrado generar esa conexión, no solo él, sino su esposa Lavinia, ¿no? Que es una nueva forma también de conectar con ese potencial electorado que le siente muy, muy cercano al presidente, a diferencia de otros políticos que, como acabamos de oír hace un momento, están un poco en ese otro discurso
discurso de un poco de fuste político, de no el FMI, no las medidas de choque, que todavía no se entiende exactamente qué son, porque, por ejemplo, cuando hablamos del tema del IVA, que nos ha, digamos, tocado a todos. A todos. Revolución Ciudadana lo apoyó. Y entonces vemos como que ese interlocutor de izquierda que tenía que haber no, sido el que no la oponía. apoyó, pero tampoco es que hubo una oposición a ultranza. Sí, bueno, no se Ya, perdió ese punto. el camino quedó abierto para el veto. Yo lo vengo diciendo desde que ocurrió eso. Así es. Hay muchos que dicen que lo que hay es un blindaje también, digamos, mediático para el presidente, que las cosas que le afectan, que pudo haberle afectado más, había muchos que decían este tema de Olón. ¿Usted cree que lo hay? ¿Usted cree que hay ese blindaje? Porque, por ejemplo, lo de Olón sí trascendió en los medios de comunicación. Hubo algunos que incluso le dieron, y medios tradicionales, El Universo, por citar un ejemplo, el propio portal Primicias, le dieron mucha exposición al tema, incluso con una postura crítica de lo que pasó con Olón. No creo que hay un blindaje, yo no creo que exista un fuerte blindaje político. Además hay un, digamos, del fin de semana hay un de Roberto Aguilar, hay un titular fuertísimo que no sé si es algo de las mentiras o un titular muy fuerte. Yo creo que no hay ese blindaje político, pero hay esa sensación de blindaje. O sea, ¿por qué es que nada de esto le está afectando al presidente? Es un poco Novoa máster de las noticias falsas, le tituló Roberto Aguilar en Expreso. Exacto, correcto. Gracias. Obviamente un titular fuertísimo. Y yo no veo que eso esté alineado a un blindaje, pero hay una sensación de que hay blindaje porque no hay una afectación directa a la popularidad del presidente sobre cosas que hace y que para muchos están extremadamente mal, como por ejemplo el tema de México, ¿cierto? Claramente se violenta una de las normas más básicas de derecho internacional. ¿Cuál fue el resultado en popularidad? La gente decantó a tratar de comprender eso ya un poco en el espectro nacional. Correísmo, anticorreísmo, nuevamente un espacio donde lo nuevo y lo viejo de lo que él venía cuando gana la elección se pierde para venir ya a este nuevo, que quizás esto sea interesante, es él versus los del pasado. Este es la nueva dicotomía que nos plantea. Pero se puede hablar, a ver, yo ahí, por ejemplo, tengo un conflicto, porque el 23 de noviembre, cuando se posesiona Daniel Noboa dice, o sea, él se aleja de la confrontación. Claro, en ese momento había una alianza legislativa que permitió justamente controlar el Parlamento ecuatoriano y nombrar los puestos clave en la Asamblea, y él hablaba de que el anti tiene techo y el pro es infinito. Así es. En el informe de la Nación, en cambio, le pega un par de rayones a Revolución Ciudadana. El primero diciendo que les aprobaron leyes, algunas de ellas con los votos de quienes ni siquiera están presentes, pero que seguramente están pendientes desde sus casas. Y la segunda parte es una indirecta, muy directa a Rafael Correa por el tema de México y por la postura de Correa de que se sancione al Ecuador por lo que pasó. Es decir, ahora sí confrontó directamente con el correísmo, cosa que no hizo cuando se posesionó. Entonces, sí creo que ahí hay una contradicción. No, ya, eso justamente digo, pero es interesante porque él entra desde este espacio un poco más conciliador, haciendo una alianza para la distribución de la Asamblea que parecía para muchos incómoda, y cuando viene la ruptura con el tema de México, ya toma o se juega, ¿no es cierto?, con un espacio ya de más confrontación con las otras fuerzas políticas, pero a las que claramente ha debilitado. No solo en número, que quizás no sea tan grande, sino que ha debilitado en lo político. Es decir, el presidente, con su ejercicio sarcástico en contra del máximo líder de Revolución Ciudadana, que es Rafael Correa, lo ha debilitado y lo ha descolocado, digamos. Ni siquiera se ha medido el timing, en el caso del presidente Correa, del expresidente Correa, el timing de cuándo contestar al presidente y cuándo elegir, digamos, jugar este juego de ida y vuelta de punzadas que se están haciendo, ¿no es cierto? Y entonces el fin de semana, mientras estábamos en este tema, apareció el tema de lo de la fiscal, está un poco fuera de juego. Y creo que con ese debilitamiento que ha logrado el presidente Noboa de ese principal vocero, de la credibilidad de ese principal vocero y de todos los negativos que se generan alrededor de ese principal vocero, él ya se encuentra en este nuevo espacio donde ahora está diciendo es Noboa o ADN o este nuevo momento versus los del pasado. Y ese juego de los del pasado, aunque no está tan claro qué significa lo del futuro, claramente ni siquiera le entienden cómo se comunica. Entonces, cuando la gente sale a decirle, pero no dijo esto como deberías, bueno, a la gente le encantó el video. Le gustó no aburrirse en un discurso de varias horas, que para muchos que no les interesa la política es aburrido.
Y entonces el video y además las cápsulas que están saliendo, el ejercicio de los golpes que están haciendo los ministros, creo que esos todos van a ir comunicando a todos esos pequeños nichos de comunicación, al que le interesa deporte, al que le interesa salud y que le siga al ministro un poco para entender eso, les va a ir comunicando. Al final la gran pregunta que yo creo que queda aquí es, ¿nos estamos acercando a una posibilidad de reelección o no? Eso es un poco lo que los empresarios, la gente que va a invertir quiere saber. Va a haber un poco de estabilidad. Yo creo que el presidente ha logrado generar ese vacío de ausencia, que no solamente hubo en la Asamblea. En la Asamblea no estuvieron, ¿no es cierto?, los asambleístas de Revolución Ciudadana, pero en el debate tampoco estuvieron. El debate no lograron sino tratar de posicionar el tema de los zapatos. Entonces hay una ausencia de debate sobre los puntos claves que hoy le estamos pidiendo al presidente, que quizás debió haberlos puesto sobre la mesa, pero hay una ausencia del otro lado también. Y entonces él está ganando su juego, y por eso comenzaba la entrevista diciendo, él fue a hacer lo que mejor hace, que es comunicar en su estilo a ese electorado que claramente no es nicho, 60%, con eso puede ganar en una primera vuelta si se mantiene así hasta febrero del próximo año. Es decir, a mí me parece que fue a comunicar lo que tenía que comunicar en la medida que ha medido que era necesario. No veo otras circunstancias por las que hubiera hecho distinto. Lo que sí me preocupa a mí gravemente es el tema de la credibilidad. El tema de la credibilidad es algo que hay que cuidar, es el pilar fundamental de cualquier popularidad. Pablo, gracias por el tiempo y por este análisis. Muy gentil. Pablo Morales, analista político, su visión. Y vean, hemos tenido dos visiones distintas, ¿ah? Primero Leonidas Sisa con una visión radical de crítica a lo que fue la presentación del informe de la Nación, y luego Pablo Morales matizando algunos elementos empleados por el presidente de la República en esa presentación del pasado viernes. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.